Saludos amigos, hoy viernes 12 de septiembre de este año 2014. Bueno, algunas informaciones nos han sorprendido, lo confesamos hoy en la mañana. La primera de ellas es que se produjo un temblor de tierra en magnitud 4.8. Óigame usted, nada más y nada menos, con epicentro muy profundo, sí, pero en La Romana, en un municipio de La Romana. Nosotros que vivimos en Juan Dolio y estábamos en un segundo piso a esa hora, no sentimos, lo confesamos, nada. Ni nosotros ni mi esposa tampoco. O sea que, inusitadamente, a las 10, 12 de la noche se produjo ese temblor de tierra. Como inusitado es que el gobierno haitiano, la Cancillería haitiana, sea la que informe a la prensa de su país. Lógicamente, parece que solo el periódico Listín Diario tuvo acceso, que el próximo lunes se sostendrá una nueva reunión bilateral República Dominicana-Haití, esta vez en Pétionville, un barrio de clase media alta y de Puerto Príncipe, en uno de los hoteles de allí, de Puerto Príncipe. Y se habla esta vez de nuevo de recuperar la condición de alto nivel, cosa que se había dicho a partir de la reunión anterior, que ya se habían cumplido ese tramo de los tratos entre República Dominicana y Haití, y que lo adelante una comisión mixta bilateral que ha estado operando a nivel de funcionarios medios en las cancillerías de ambas naciones. Era la que se iba a encargar de ir dando, digamos que, terminación, puesta en operación de los acuerdos que se adoptaron ya en el plano altamente político, que encabezaron el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, por la República Dominicana, y el señor Laurent Lamotte, el canciller, el primer ministro, perdón, de Haití, o sea, en el más alto nivel. Bueno, pues ahora se informa, y se informa desde Puerto Príncipe y no desde República Dominicana, que el encuentro se retomará, se reanudará el próximo lunes en Puerto Príncipe. Raro. Esto puede significar lo siguiente: en primer lugar, que la reunión ha sido impuesta por Haití por alguna causa, o sea, que lo que se consideraba innecesario, que era que este nivel de los encuentros se repitiera para que pasara a un segundo nivel de ejecución. Los haitianos consideran que no está agotado. El gobierno haitiano, estamos hablando de las autoridades haitianas, y por tanto han convocado este encuentro, que aunque oficialmente lo convoca Haití, aquí en República Dominicana no se ha hecho ninguna referencia. Vamos a ver cómo reaccionarán oficialmente hoy las autoridades. A nuestro modo de ver, parece ser que no se han cumplido algunas expectativas que se hicieron las autoridades haitianas acerca de todo el proceso, definición y consolidación del instrumental migratorio que ha impuesto República Dominicana para todos los extranjeros que de manera ilegal residen aquí. Y ustedes saben muy bien que la mayoría de los extranjeros que de manera ilegal residen aquí son haitianos, en una inmensa mayoría, aunque hay nacionalidades, unas 100 nacionalidades que están presentes aquí de forma ilegal, que no han formalizado su estadía. Esto va a traer este fin de semana mucho comentario, porque evidentemente hay un maco en todo esto. Hay una interrogante planteada que probablemente en las próximas horas y a partir de esta publicación del Listín Diario estará siendo tratada en los medios de comunicación. Buenos días, don Mozart.
Hoy es viernes, los viernes, como ustedes saben, nosotros dedicamos a hacer algunas elucubraciones, atendiendo a que no debemos dejar pasar la semana sin hacer algunos aportes que no sean simples comentarios acerca de acontecimientos que aparecen reflejados en los medios de comunicación. Y nosotros por nuestra parte queríamos comentar a propósito de una entrega más de la encuesta Gallup hoy, que refiere la simpatía de los dominicanos por sus agrupaciones políticas. Lo que está reflejado en la encuesta es un verdadero desastre para toda la oposición al Partido de la Liberación Dominicana. Es precisamente el que dice evolución de la simpatía política, el gráfico que nos interesa, porque ahí se muestra que de un momento verdaderamente trascendente en que el principal partido de oposición alcanzó el 49.2% de la preferencia en noviembre del 2011, eso ha ido bajando, del 49 pasó al 42 en marzo del 2012, y siguió así hasta abril del 2012, pero una abrupta caída se produjo del 43.2 que era en abril del 2012 a un 22.4% en enero del 2013, y desde entonces ha seguido bajando hasta que ha cerrado, según esta encuesta de Gallup hoy, en agosto, en un 14.6%. Nunca en la historia del Partido Revolucionario Dominicano había estado tan baja su preferencia. Sin embargo, algo que ha estado más o menos continuo, es más, si usted ve la simpatía que arroja ese cuadro por el Partido Reformista Social Cristiano, la tercera gran fuerza política del país, vemos que ahora en agosto del 2014 tiene un 3.2% de la simpatía de los dominicanos, y eso es una décima más alta que el 3.1 de noviembre del 2011. Es una décima más alta. O sea que se ha mantenido más o menos continua la preferencia de los dominicanos por el Partido Reformista Social Cristiano, lo que revela que esta es una fuerza política de fuerte raigambre, a pesar de todo las crisis que le han afectado de la muerte de su líder máximo, el doctor Joaquín Balaguer. Ahora bien, lo que ese gráfico también pone de manifiesto es la consolidación del Partido de la Liberación Dominicana como el partido en el que esencialmente se soporta la democracia dominicana, porque ese 53.9, que es 54% de preferencia, revela que no solo ejerce el poder porque lo ganó por quinta vez, ha estado en las últimas 5 elecciones, ha salido victorioso junto con sus fuerzas aliadas, sino que en esta ocasión tiene el absoluto respaldo del pueblo dominicano para conducir la nación. No hay ninguna duda de que la mayoría del pueblo dominicano está del lado del Partido de la Liberación Dominicana, y por eso la estabilidad política que se observa en la República Dominicana, un 54% favorece al Partido de la Liberación Dominicana. Y miren, yo quería ligar esto con un acontecimiento que se produjo esta semana y que también puso de manifiesto la encuesta Gallup hoy. Y es que los que aspiraban a que para esta fecha, para estos tiempos, el liderato del doctor Leonel Fernández, el principal
líder del Partido de la Liberación Dominicana, iba a estar desencajado, desvanecido o muy menguado, se llevaron la sorpresa de que cuando se le comparó con las demás opciones políticas visibles hoy en la República Dominicana para la obtención de la presidencia de la República en las elecciones venideras del 2016, el presidente Fernández del Partido de la Liberación Dominicana y es presidente de la República, le sacó la milla. En algunos casos hasta duplicó a quienes podrían competir con él en la consulta del 16, según esa fotografía que se tomó de las preferencias nacionales en agosto del 2014. Fíjense qué importante que le diga, según esa fotografía que se tomó en el mes pasado de este año. ¿Por qué? Porque de aquí a las elecciones del año del 2016, pudieran cambiar mucho los eventos, ser afectados por una serie de acontecimientos. Pero el doctor Fernández, que asumió el poder por primera vez en el 1996 y que ha ejercido 12 años de poder en la República Dominicana y que muchos creyeron suficiente tiempo para desgastar, para aminorar, para perder influencia, ha sido todo lo contrario. El señor está en el primer plano de la preferencia del país. ¿Qué quiere esto decir? ¿Por qué queremos este viernes que nos acostumbramos a reflexiones, aplicarnos en el tratamiento de esta experiencia? Por lo siguiente, miren, la República Dominicana ha tenido liderazgos que han sido históricos, que han asumido el poder y han salido de él y vuelven a recuperarlo, como es el caso del doctor Joaquín Balaguer. Han tenido lideratos como el del profesor Juan Bosch, que vino al país después de la muerte de Trujillo, inmediatamente ganó el poder abrumadoramente. Y luego en el 1966 se le impidió prácticamente tomarlo porque los efluvios todavía de la Guerra de Abril movilizaron muchas fuerzas, incluyendo la de ocupación, para impedir que él pudiera hacer una campaña como era debido, y mientras era notorio que las fuerzas conservadoras y los mismos que influían en el país desde el exterior, Estados Unidos y compartes, preferían a Joaquín Balaguer. Bueno, se impuso el doctor Balaguer, quien sin embargo, más luego, preservó el poder mediante acciones de fuerza y más luego lo ganó en competencia. No es de ninguna manera permisible reducir la influencia política que ha tenido el doctor Balaguer en la vida nacional. Es un líder indiscutible, como también lo fue el profesor Juan Bosch y lo fue el doctor José Francisco Peña Gómez, quien mantuvo viva al Partido Revolucionario Dominicano y lo condujo al poder más de una vez. Pero hay que resaltar la manera como el pueblo dominicano de hoy ratifica al doctor Leonel Fernández como uno de sus grandes líderes históricos, porque eso es lo que ha quedado de manifiesto. No obstante que fuerzas poderosas de la sociedad dominicana, incluso combinadas con algunas instrumentales del exterior, se propusieron desvanecer su figura política. No hay dudas de que incluso campañas mediáticas enteras todavía hoy se sienten en la República Dominicana, han hecho esfuerzos por erradicar el liderato y el liderazgo del doctor Fernández en la sociedad dominicana. Y no han podido, como lo revela esta encuesta última, que de un 20 y tanto por ciento que tenía de preferencia el doctor Fernández hace 4 meses, ha pasado ya a un 45%. A nosotros no nos cabe dudas de que esto ratifica la condición de líder histórico del doctor Leonel Fernández. Y algo más
que después, lógicamente, habrá tiempo para tratar y poner en claro. El doctor Fernández, que fue el ejecutor de una visión del desarrollo económico, social e institucional de la República Dominicana a partir del 1996, en el que se aplicaron conceptos como la verdadera apertura de mercado, la incorporación a los mercados regionales, la incorporación de la nación dominicana a la globalización, la descentralización tanto de las empresas públicas que demostraron ineficiencia, a partir de la ineficiencia del Estado para poder seguirlas liderando y administrando correctamente, más luego la modernización de las estructuras administrativas del Estado, la construcción de obras de infraestructura de envergadura, la retoma de la minería como un nuevo sector minero. Todo eso es atribuible al doctor y a los gobiernos del doctor Fernández y del PLD, lo que le estoy diciendo. La incorporación de la República Dominicana a servicios modernos que caracterizan al primer mundo, como el metro de Santo Domingo y las grandes autovías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no nos deja ninguna duda acerca de que el doctor Fernández es hoy paradigma del desarrollo económico, social, institucional y político de la República Dominicana. De ahí su sobrevivencia y consolidación a pesar de los esfuerzos de importantes sectores nacionales, algunos de ellos empresarios, otros ligados a los medios de comunicación, terceros profesionales de clase media alta, académicos, que por alguna causa, a veces hasta por celo generacional, le han adversado y han fracasado en su intento, en su gestión. Eso muy pronto quedará ya a la vista de todos los dominicanos. Nosotros lo que estamos procurando es adelantarnos un poco, tratando de extrapolar también lo que es el resultado de esta encuesta de Gallup hoy. El país, además, y por conducción del Partido de la Liberación Dominicana, que lidera el presidente Fernández junto a compañeros de una valía tan extraordinaria, ya demostrada, como la del licenciado Danilo Medina, presidente de la República, quien es un ejemplo de buena conducción y de sensibilidad a toda prueba con los principales problemas que enfrenta la nación dominicana. Parejas como esas no se habían podido constituir. Es más, la democracia moderna, a partir de la muerte de Rafael Trujillo Molina, no había podido darle al país una mutual como la que integran Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina. Garantía. Por eso ustedes ven que las preferencias del electorado se inclinan hacia el PLD, porque los dos son PLDistas y líderes en esa organización política. Garantía de la prosecución, consolidación y mejor definición de la democracia dominicana. Eso no nos cabe ninguna duda. Buenos días, don Orión. Don Mozart, buenos días, don Héctor. Yo quise adelantar esos juicios que yo no sé si me estoy yendo un poco de... No, bien. Eso explica por qué en la República Dominicana durante los últimos 10 años hemos visto como lo vivieron los dominicanos, la gran crisis en que quedó República Dominicana al terminar el cuatrenio 2000-2004, que fue un periodo de pérdidas. Yo siempre refiero, don Pedro, que vean los informes del Banco Central, de los gobernadores, dos gobernadores, Eduardo Guerrero Praz y el licenciado Lois Marcún, para que vean lo que pasó ahí. Pérdida de empleo desde el primer año del gobierno. Fue una administración que se caracterizó por pérdida de empleos,
por pérdida del deterioro de las libertades públicas, cuando hasta la libertad de expresión se vio en peligro, fue amenazada, al grado de que un grupo como lo que era el grupo Pellerano en ese momento, que era el grupo periodístico más importante que tenía el país, editaba el periódico Listín Diario, editaba el periódico Última Hora y un conjunto de publicaciones que agregaba a su política editorial. Hasta ese grupo hubo de pagar un espacio pagado en los medios de comunicación, advirtiendo la amenaza que sentía ese grupo. ¿Y qué pasó con el retorno de la administración del Partido de la Liberación Dominicana el 16 de agosto de 2004? Que República Dominicana ha visto un fortalecimiento de las instituciones, al nivel que puede exhibir hoy una constitución moderna, garante de un Estado social y democrático, la Constitución de 2010. Y esto es lo que explica, don Pedro, por qué los dominicanos aprecian lo que ha ocurrido en República Dominicana. Ahora bien, como ha resaltado don Pedro, esto es posible por la visión de un liderazgo. Hay que ver, usted toma los periodos de administraciones del presidente Leonel Fernández y se va a dar cuenta de tres variables resaltantes: crecimiento económico, estabilidad macroeconómica y florecimiento, amplitud de las libertades públicas y fortalecimiento del Estado de Derecho en República Dominicana. Que es lo que usted ha estado observando, cómo en la República Dominicana sigue ese proceso. Fortalecimiento de las instituciones, crecimiento económico, más nuevos empleos y sobre todo el Estado de Derecho. Que en República Dominicana cualquier ciudadano, cualquier organización puede expresar una opinión y no hay instancia en el Estado Dominicano que pueda privar o molestar a un ciudadano, a una institución o a una entidad privada porque emita una opinión que no sea del agrado. Y eso es lo que explica, don Pedro, ese aprecio de la sociedad a ese liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjese que contra el presidente Leonel Fernández se han montado múltiples campañas y todavía hay gente que entiende que esto no ha terminado, que tiene que seguir, que tiene que continuar. Pero observen un detalle: mientras eso ocurre, usted ve el presidente de la República concentrado en una agenda y de igual modo conservando la fortaleza de su partido. ¿Y cómo lo hace? Con una buena administración, una administración que se corresponde con lo que es esa forma de pensamiento del Partido de la Liberación Dominicana y la sensibilidad social. Observe lo que ha pasado cuando se habló de la ciudad Juan Bosch. Aquí hubo gente que se echó a reír porque no han entendido el proceso que vive República Dominicana. Cuando se aprobó la ley de fideicomiso que autoriza el uso de fondos de distintas fuentes para inversiones de desarrollo, se echaron a reír, como eso nunca ha ocurrido en República Dominicana. ¿Quién va a pensar en esto? Incluso ni siquiera la figura del fideicomiso la entendían, porque no entienden que se trata de una entidad que no es dueña de recursos, sino cuando se dan fondos en fideicomiso lo que se garantiza es el fin, hacia dónde la aprobación, lo que se ha aprobado, tiene que ir a los nichos que se visualizaron. Y esto explica cómo va ese proyecto de la ciudad Juan Bosch. Se ha celebrado una reunión con la fiduciaria del fideicomiso y ahí se pasó revista del nivel en que va ese proyecto, que la idea del gobierno es producir 10.000 viviendas. ¿Con qué características? Viviendas confortables,
con las condiciones para una familia vivir de manera digna, pero con un plan que asegura que accesen a ese programa de vivienda familias de bajos ingresos. Lo que quiere decir que un trabajador, un empleado que esté en la franja del salario mínimo y que en ocasiones trabaja el esposo, trabaja la esposa, y en ocasiones hasta se complementan los hijos que no tienen planes de formar familias de momento. Y todos contribuyen a producir un monto que le permite accesar a un programa con una política social, porque tiene el propósito de que las viviendas las reciban familias de bajos ingresos, familias que no pueden comprar una vivienda a los precios del mercado. Las ofertas que existen hoy, esas familias que estarían incluidas en la ciudad Juan Bosch, no tienen recursos para poder suscribir contratos con las entidades financiadoras. Sin embargo, en este proyecto que es impulsado por la administración del presidente Danilo Medina, se cuida ese detalle. Asegurar que sean familias con ingresos bajos las que puedan accesar a ese programa de vivienda de la ciudad Juan Bosch. Ahora, ¿qué importancia tiene ese fideicomiso? Usted sabe que asegura que la inversión se va a hacer con los fines para los que se ha aprobado. Y eso explica, fíjese, ahí no entra ninguna de que trazarle pautas, no, esa es una entidad que actúa, una administradora que actúa con ese criterio. Y todo el mundo tiene que someterse, y eso explica esa reunión que se ha producido con la fiducia, con los miembros, para primero pasar revista a ese proyecto Ciudad Juan Bosch, y de igual modo ver también la agenda, cómo va el cronograma que se hizo de trabajo. Y esto es importante, y es lo que Mozart, don Pedro, en definitiva aprecia a la población, que no se está jugando, que se toman los asuntos con toda la seriedad posible. Y lo del fortalecimiento de las instituciones, cualquiera diría, no, eso no es nada. Vamos por aquí. No es nada para el que no conoce lo que es que priven a una persona que esté emitiendo una opinión en un programa de radio y que por eso lo lleven detenido. Como pasó aquí con comunicadores conocidos. Los llevan, por ejemplo, al DNI y después nadie sabía para qué. En las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, las administraciones del presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, la sociedad ha podido ver eso. Lo ha podido ver. Ha podido ver cómo una sociedad puede crecer, cómo una sociedad puede avanzar, garantizando un Estado de Derecho. Lo ha demostrado. Aquí ustedes toman lo que son los intelectuales que estudiaron el fenómeno de cuándo la República Dominicana progresa o no. Y existía como una especie de axioma, planteándose que el crecimiento solo era posible en los regímenes autoritarios. Se ha demostrado, estas administraciones le han demostrado al país, que se puede avanzar en un Estado democrático. Y fíjese ahora lo que figura como un gran punto en la agenda nacional. Usted sabe cuál, la de la creación de políticas que propendan a una sociedad menos desigual. Porque ese problema de la desigualdad sí es grave en República Dominicana. Que a usted le digan, cuando ve el crecimiento, incluso algunos hacedores de opinión se mofan, pero hay en esa parte que se mofan algunos que son financiados precisamente por grupos que no quieren una sociedad menos desigual. Y usted diría, no, pero dicen que sí, que la quieren por sus hechos. Cuando muestran resistencia, que se produzcan cambios para que la sociedad sea una sociedad menos desigual, inmediatamente ahí viene la resistencia.
y vienen los peros. Y hay un momento que se llega hasta plantear que no hagamos nada, porque cada vez que se plantea una iniciativa, unos le dicen que eso nunca se ha hecho, que eso no es posible, otros le dicen que no hay condiciones, que no es el momento propicio, pero en la agenda nacional un punto que tiene que llegar es ese, el del debate, cómo producir transformaciones para que la sociedad dominicana se haga menos desigual. Y así nosotros vamos a tener una sociedad menos violenta, una sociedad que ame más su patria, cuando se creen esas condiciones para restarle a la desigualdad en República Dominicana. Que algunos, cuando tratan el problema de la pobreza, quieren ocultar las causas. Y las causas, la gran causa es que los dominicanos y dominicanas antes han recibido un tratamiento desigual, no igualitario. Afortunadamente la Constitución vigente establece precisamente la obligatoriedad del Estado dominicano a asegurar la igualdad social. No se puede discriminar a una persona por su origen, por el lugar donde nació, por su color, por su religión, nada, por su forma de ver la vida. Nadie puede ser discriminado, esa Constitución lo garantiza. Y el que se sienta puede reaccionar y recurrir a los organismos para que se le haga respetar la Constitución, en este caso cuando se le vulnera, cuando entiende que se le vulnera un derecho constitucional. Y esto es lo que explica don Pedro y don Mozart el aprecio, porque ¿qué ha pasado con la encuesta, como dice la gente cuando concluye? Que le ha venido a dar en algunos casos informaciones que la población ha seguido el proceso. Fíjese que hay gente ya que no puede hacer los cuentos que hacía antes, porque el ciudadano o la ciudadana está viendo los resultados y están presentes los que vivieron, los que sufrieron la gran crisis que culminó con el deterioro de la moneda dominicana, con esa inestabilidad de precios que sufrió el país en ese periodo, sobre todo 2003 y los primeros meses de 2004. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado otro acontecimiento, que la República Dominicana, de ese estado de violación de derechos y de desconocimiento de las instituciones, ha pasado a un proceso de recuperación que ya puede mostrar cómo se ha fortalecido el Estado de Derecho en República Dominicana, cómo se han creado más empleos, cómo ha aumentado la producción en República Dominicana, cómo han aumentado las inversiones extranjeras que se cayeron. Cuando vino ese deterioro progresivo en República Dominicana, los inversores que tenían planes lo echaron a un lado y algunos sacaron capitales de República Dominicana en lugar de ingresar. Estos resultados lo aprecia la población, lo aprecia. ¿Y cuál es el gran punto que queda pendiente en la agenda nacional? Que se tiene que agregar a las transformaciones que se están planteando y que ya hay incluso consenso para algunas que se puedan producir en República Dominicana, en algunos aspectos. El de una política sostenida contra la desigualdad social en República Dominicana. ¿Cuáles figuras nuevas se pueden crear para asegurar que no haya retroceso y que no haya tampoco pausa, sino que el proceso siga hacia adelante? Todo esto tiene que entrar en el debate. Tiene que entrar en el debate. Hay gente que no quiere, que quiere distraerse con los elementos que pueden considerarse parte del folclore, de la vida nacional o de la política. Y bienvenido al señor Padilla, gobernador de Puerto Rico, que está aquí en República Dominicana. Ha sido recibido por el presidente Danilo Medina. Puerto Rico y República Dominicana tienen una tradición histórica de buenas relaciones, al grado de que si ustedes toman el siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, se van a encontrar cómo estaban esos intercambios entre los pueblos
de Puerto Rico y República Dominicana, dos naciones hermanas, que aquí, bueno, aquí murió Eugenio María de Hostos, el gran puertorriqueño que pidió incluso que sus restos no se movilizaran hasta que en Puerto Rico la bandera puertorriqueña no se izara en un Estado soberano, pero son dos pueblos que han mantenido relaciones históricas de mucho valor, y esta visita, bienvenido el gobernador, y ojalá puedan lograrse lo que han sido también puntos pendientes de que República Dominicana y Puerto Rico puedan lograr nuevos objetivos en las relaciones comerciales, y de igual modo que en el campo de las inversiones, que puedan intercambiar informaciones que para Puerto Rico y República Dominicana son de mucho valor. De manera que bienvenido el señor gobernador Padilla, que ha sido recibido por el presidente Danilo Medina. Mozan. Gracias, Tiño. Buenos días. Miren, recibo aquí un correo de Heisel, es la esposa de Gustavo Willamo, del gran amigo Gustavo Willamo, que no podrá asistir al programa porque amaneció muy mal, fiebre muy alta, y entonces don Gustavo lamentablemente no estará con nosotros en esta mañana. Vamos a desear pronta mejoría a ese príncipe, gran amigo Gustavo, un gran colaborador de ese diario del 4. Así que Gustavo, mejores hermanos, usted de los buenos. Pedro daba a conocer algunos detalles de la encuesta Gallup en su versión de hoy, y hacía referencia también al posicionamiento que, de acuerdo a esa encuesta, se le da al expresidente Leonel Fernández. Yo en esa materia les voy a citar a ustedes, y lo voy a hacer porque me voy a referir a lo que plantea el gran amigo en Humberto Salazar en su columna de ayer de Chispas, una columna que tiene, muy leída por cierto, que tiene en muchos de los periódicos de las redes, el buen amigo Humberto Salazar. Y él, revisando la encuesta de ayer, encontró un detalle que a mí me parece sumamente importante y trascendente, aunque eso no le pareció a los redactores de la encuesta de la Gallup. Le voy a leer el parrafito al que escribe Humberto Salazar en su columna Chispa de ayer, y con eso, que yo suscribo porque está ahí, lo vi realmente, después de leer a Humberto, chequeé el periódico y efectivamente eso está ahí bien guardado. Fíjense, dice Humberto Salazar: escondida entre todos los datos y las barras de colores, hicieron la pregunta, eso se refiere a la encuesta hoy: ¿por cuál de estas personas no votaría nunca para la presidencia de la República? Leonel Fernández, dice Humberto, y digo yo también, aquel a quien asignaban todos un valor negativo, la víctima de la campaña más perversa de acusaciones que se ha hecho en el país contra una figura política, obtiene solo el 22% de rechazo, de lo que, usando el método del dato aislado, se puede inferir que el 78% de los dominicanos estarían en disposición de valorar positivamente ejercer el voto a su favor en las elecciones del 2016, ahora agrego yo, en caso de que el presidente Leonel Fernández decida, porque no lo ha decidido, ir tras la nominación presidencial de su partido.
Y como es una foto de hoy, si fueran hoy las elecciones. Si fueran hoy las elecciones. Porque de aquí a allá puede cambiar esa percepción. Si fueran hoy. Nada más un detallito nada más a propósito de lo que tú dices. Lo único que un asunto, esa es una tendencia. Es una tendencia a la baja, considerablemente. A la baja del rechazo. Sí, a la baja del rechazo. Así es. Los amigos del periódico hoy saben perfectamente bien ¿cómo que se llama el Era jefe? más alto. El dueño, Adiós, tú el coges de 100. el dueño de la franquicia aquí de la Galo, el que opera eso. El amigo Acevedo. Ese, sabe lo que significa. sí, el buen Tú cristiano. sabes, tú coges 100, Buen cristiano. tú coges 100 Sí. y tú comparas 100 con 22. Sí, pero lo que quiero No decir es que va a la es, baja porque era más Claro. lo que quiero claro. decir es que es una tendencia. Sí. Y es una tendencia Sí. en el marco de lo que fue todo un Así es. entramado Así es. Sí. que se preparó en el país, donde Sí. participaron parte de la gente Que invirtió para de ese grupo, lograr un objetivo. de ese grupo, para tratar de medrar, Una ofensiva mediática enorme. para acabar con la imagen no solo de la administración o de las administraciones del PLD que encabezó Leonel Fernández, sino contra la figura en sí misma del expresidente de la República. Así es. Contra un Y liderazgo. hoy se ven ellos obligados a meter, como dice Humberto, escondida entre todos los datos y las barras de colores, esa preguntita y ese resultado. Así es. Así es. No voy a agregar nada más con relación a ese tema. No, la información. Termino ahí. Invito a la gente a que busque el periódico, el de ayer, que está en el de ayer, y busque ahí, porque es que no me detuve ayer a leerlo en completo. Pero Humberto Salazar, que ahí Virgen de la Altagracia, ese hombre revisó, vio, y entonces, yo entonces después confirmé y vi que realmente estaba ese importantísimo y revelador dato oculto ahí entre esas barras de la Gallup y el periódico Hoy. Bien, dicho esto, miren, ayer nosotros llamábamos la atención sobre el grave problema que está ocasionando a una buena parte del hermoso y tradicional Gascue la medida abusiva de quien la tomara de enviar los camiones repletos de varillas, de todo tipo de cosas, camiones full de todo, De todo. sacarlo del malecón para meterlo por la avenida Independencia. Señores, uno de los, ustedes lo saben, quien ha frecuentado, bueno, los del interior que han venido aquí a la capital, todos sabemos, capitaleños, que una de las avenidas que se han constituido desde siempre, un verdadero corredor, un hermoso corredor, es la avenida Independencia. Que fue el primer corredor de la capital. Ese es. Hermosísimo eso. Y Gascue ha sido tan lastimado, ese sector, tan lastimado, severamente lastimado en todo su entorno, de diferentes maneras. Esas construcciones en altura grotescas que se llevaron de paso, arquitectura fenomenales, bellísima, árboles frondosos, hermosísimos. Hay esos patios de Gascue, al carajo se fueron, se han ido yendo. Las aceras, terrible por igual. Y entonces ahora tenemos la incursión de los camiones que transitan desde la Máximo Gómez, que se meten ahí en la Máximo Gómez, nada más y nada menos que por allá hasta el Parque Independencia. Eso es una barbaridad, una agresión inmisericordia contra esa zona, lo que han hecho las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿Sí? Porque salió de ahí, de la sala capitular, esa decisión, buscándole vía al malecón, porque la gente del malecón, los empresarios del malecón, presionaron, y es cierto que es una situación de mucho tiempo, el asunto de los camiones, asunto de seguridad y deterioro del malecón,
que es el otro, es la otra vía. Pero entonces a eso se le está buscando una solución con la avenida Circunvalación, que está en construcción. Han esperado años, añales hemos tenido con el malecón, con los camiones. Que esperen un poquito más y que los camiones continúen por ahí y no vayan entonces a agredir a la avenida Independencia. Bueno, pues ayer yo le decía, pero constituyanse, hagan algo. Bueno, en la tarde vi una nota de prensa de la Asociación de las Clínicas Privadas de ahí, de esa zona. Sí, ¿qué están reaccionando? Reaccionaron y hicieron una declaración reclamándole a las autoridades del Cabildo, de la Alcaldía, del Distrito Nacional, reconsiderar eso y sacar esos camiones que agreden el espacio físico y ambiental de Gascue, que saquen esos camiones de ahí, que los regresen al malecón. Hasta tanto avanzamos en la avenida Circunvalación que está construyendo el gobierno. Pero mientras tanto vamos a sacar esos camiones de ahí. No pueden seguir transitando por la avenida Independencia. Eso es una agresión a las clínicas, a los establecimientos comerciales, a los hoteles, pero sobre todo a la familia que vive allí. Eso es insoportable. El tránsito de camiones pesados, con toda esa carga permanente por la avenida Independencia, un caos, una agresión. Entonces volvemos a llamar la atención con todo el cariño al alcalde del distrito y a la sala capitular. ¿Cómo que se llama el PRDista que es vocero de los Wally Tavera. A Wally, ese que Sí, tuvo una Wally participación Tavera. muy activa en todo eso. Y a Consuelo Y de esos son los Pradel. legisladores de la ciudad que defiendan la ciudad. Bueno, eso. Que defiendan la ciudad. Y a los PLDistas, todo el que está ahí en la sala capitular. Pero sobre todo Consuelo de Pradel, Consuelo de Gascue. ¿Tú no sabías eso? Sí. Criada ahí en Gascue. Consuelo. Ella es vegana de origen, pero... Sí, pero criada en adoptada por ahí la sí, capital. en Gascue, no, pero Consuelo Ha de sido su Gascue. espacio. Ha sido su Consuelo de espacio Gascue. de trabajo político. Y Naya, mi intelectual. cuñada de Gascue. Sí. Nuestro hermoso Gascue, afectado severamente. Entonces Consuelo está ahí en el ayuntamiento, en la alcaldía del distrito. Consuelo, Así es. esa voz tuya que es tan elevada, tan alta, colócala al servicio de Gascue y entonces procuremos que saquemos de ahí esos camiones, que vuelvan al malecón mientras tanto se termina aquello. Eso es lo que quería decir con relación a ese tema. El salario. Miren, esos empresarios saben. Tengo el dato de que los empresarios andan buscando con el gobierno, como que el gobierno se trance con ellos. Y entonces ellos colocan, dice, bueno, para nosotros aumentar el salario, necesitamos algunas concesiones contempladas en el proceso de reforma del Código Laboral. Me enteré de muy buena fuente de eso. Yo le voy a decir una cosa a esos marchantes, a los empresarios, voy a volver a repetírselo. Bueno, en la entrega de hoy dice lo que todo el mundo sabe. La mayoría de los dominicanos ya está convencido, debidamente convencido, de que tanto las empresas como el gobierno pueden y deben aumentar los salarios. Mayoría dice empresas y gobierno pueden aumentar los salarios. Yo lo creo también. Ahora yo creo algo más de ahí, algo más que eso que dice en la encuesta, que como les digo, no, eso lo dice ahí, sacó lo que todo el mundo sabe, porque usted puede moverse en cualquier espacio y la gente está convencida de eso, pero tiene que estar convencida. Hoy no estamos creciendo, no tenemos 10 años creciendo alrededor de un 6% la economía, las riquezas en el país, con estabilidad. El gobierno pudiera alegar, ciertamente,
porque eso hay que reconocerlo también, que el Estado es un Estado pobre, que las arcas, incomparable, las arcas del gobierno no están en condiciones de ir más allá de lo debido en materia de nómina. Sí, pero eso no escapa a que el gobierno deba revisar las tarifas salariales a partir del próximo año. Los trabajadores ya hicieron un planteamiento y ese planteamiento llegó a Palacio, llegó a Palacio, 30%. No llegó mediante documento, no, llegó físicamente allá al Palacio. De eso me enteré también. 30% de aumento de salario para que sea contemplado en el presupuesto el próximo año. Bueno, si el Estado, que yo insisto que el Estado hay que tener, los trabajadores tienen que estar conscientes de eso, de las limitaciones que tiene la administración, limitaciones en sus arcas, porque como les digo, una cosa les digo la otra, de ese crecimiento, de esa economía, de esos recursos que han surgido al compás de políticas públicas eficientes llevadas a cabo durante estas administraciones de estos últimos 12 años, eso que nosotros hemos tenido, ese crecimiento permanente, el resultado de eso que son riquezas por alrededor promedio de un 5.5, 6%, riquezas creadas, no han ido necesariamente al Estado, no crean ustedes. Eso se ha quedado en otras manos, fundamentalmente. Entonces, uno de los elementos que tienen los pueblos para poder participar de esos éxitos en materia de crecimiento y estabilidad económica es mediante el salario, porque eso es lo que le da capacidad de compra. Y un pueblo que tiene capacidad de compra es un pueblo que está mejor posicionado para que hacer valer lo que dice la Constitución de la República, que el Estado debe velar por la calidad de vida de su pueblo. Y la calidad de vida de su pueblo no puede mejorar si ese pueblo no tiene capacidad de compra. Entonces yo le quiero decir una cosa a los empresarios. Ellos quieren concesiones para aumentar el salario. Hay concesiones que son inaceptables. Digo yo de fresco. Y pienso que esa debe ser la actitud, porque lo ha manifestado, y lo recuerdo para que no se olvide, el propio gobierno. Porque José Ramón Peralta, que es el ministro administrativo de la presidencia, en reiteradas ocasiones dijo que las conquistas logradas por los trabajadores y contempladas en el Código Laboral no iban a ser tocadas. Y el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, dijo que había que consensuar el Código Laboral, pero siempre tomando en cuenta la preservación, así dijo, sí, la preservación de esa conquista. Así dijo. Pero esta gente del empresariado, algunos de ellos, no todos, porque vuelvo y le digo, mientras el señor Pepín Corripio, la gente del Grupo Rica, la ASIS, la Asociación de Industria de Herrera, están de acuerdo en que hay que revisar y aumentar los salarios en el país, porque hay que darle mayor capacidad de compra a la gente, y porque no son tan tarados y tosudos como otros empresarios y dicen que darle capacidad de compra a los trabajadores, a la población, va en beneficio incluso de las propias empresas, porque incrementan sus ventas, sus operaciones comerciales. Entonces, eso de estar reclamando concesiones, de que yo doy flojo un poco y cedo, oigan eso, cedo a aumentar los salarios en el sector privado, si desde el gobierno se nos ayuda con el asunto del Código Laboral, algunas concesiones. Bueno, ahí hay concesiones que se pueden dar y que son y que deben ser, óigame, eso debe ser, en eso deben ir unidos de la mano el Estado y los empresarios.
y los trabajadores. Ahí hay cosas del código que hay que cambiarla. Ese chantaje y esa extorsión que hay contra las empresas en este país, sustentado en elementos que contiene ese código laboral, eso hay que sacarlo de ahí rápido, porque están abusando con las empresas. Una partida de delincuentes, abogados, fascinerosos, junto con trabajadores que se dejan llevar de eso y entonces colocan en manos de esos tipos expedientes y van a extorsionar empresas y han creado situaciones difíciles, múltiples empresas en el país y han quebrado muchas de ellas. Esos elementos que hay contemplados en el código, eso hay que cambiarlo, eso hay que sacarlo de ahí, pero rápido, más rápido que inmediatamente. Ahora, conquista contemplada en ese código por los trabajadores, como la cesantía, como el horario de 8 horas, porque ni animales que fuéramos. Horario de 8 horas, eso debe manejar, eso es así, son 8 horas de labor. Y mucho me lo hallo también. 8 horas de trabajo. Eso de tratar de limitar los beneficios humanos, de orden humano, de las embarazadas, eso no se puede tocar ni con el pétalo de una flor, que lo sepan, que lo tengan claro, sobre todo las damas de la Asociación de Industria, que es por ella que estamos hablando, en su condición de damas. Esas trabajadoras no pueden ser tocadas en sus beneficios, que siendo madres parturientas le quieran quebrar los 3 meses que se le dan post parto, o darle capacidad a un empresario para mandar a una mujer embarazada, o potencial, porque está embarazada, lo primero que está embarazada, para echarla para afuera. Todo ese tipo de cosas, eso no puede ser. Así que vamos a tomar esto con calma. Vamos a tomar esto con calma, y el asunto del salario, fíjense ahí, todas las encuestas, todas, no Galo, no todo. Hay un sentir nacional encabezado por el presidente Danilo Medina, que ha dicho que es una barbaridad tener salario de 10,000 pesos, porque con 10,000 pesos no es verdad que una familia puede mínimamente responder a sus requerimientos para vivir dignamente. Entonces vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo y nos planteamos el asunto en términos racionales. Eso era cuanto quería decir. Miren, señores, ayer, incursionando en la internet, me encontré con una producción de la Fundación García Arévalo, de varias instituciones locales e internacionales, acerca de la situación de la República Dominicana y Haití y el medio ambiente. Pero una joya. Una verdadera joya. Una joya. Sí, para que la gente vea. Gran aporte. Yo le pedí a nuestro encargado de asuntos de comunicación interna, de nuestro intranet, Franklin Sánchez, que la capturara. Y creo que los amigos de allá arriba... Pero eso está ahí, yo lo tengo aquí. Bueno, está aquí, pero ya queríamos que lo metieran en el servidor. Claro. Y está disponible. Ese documento, que yo lo vi anoche, ese es un valor inestimable. Oye, pero sería una lástima que no podamos poner eso. Entonces, vamos a ver si hacen un esfuerzo allá arriba, porque ya Franklin Sánchez dijo que lo puso en el servidor. Es solamente bajarlo. Ahí está. De manera que... Que viene muy a propósito por la reunión que acaba de convocar el gobierno haitiano. Parece que es de manera unilateral. Sí, oye, no, y como la diplomacia especial, que no usan los canales diplomáticos. Tú como que te sorprendes, sí. Pero ¿quién es que ha llevado la agenda en este tema? No han sido los haitianos. No, pero se ve. Los haitianos son los que ponen los puntos. Ellos dicen, sí, no, así, en esas condiciones no nos sentamos pero es la forma, a dialogar. Es la forma que no respetan canales diplomáticos. Si no respetan canales diplomáticos, no se destapa un encargado de prensa en Puerto Príncipe. Entonces no vamos nosotros a eso y punto. No. Pero tienen que respetar los canales diplomáticos. No respetan nada.
No, pero si nos están irrespetando, entonces ¿qué tenemos que hacer? No vamos y punto. No, pero se acabó. Un momentito, quizás lo respetaron y de la parte dominicana no lo hicieron conocer a tiempo. Quizás de todo esto hay que... Es otra cosa, que eso se maneja con una nebulosa del caray, eso uno no sabe ya realmente. Es probable que sí, que el compromiso se haya hecho y que de este lado, como era siempre, la iniciativa siempre partía de este lado para anunciar públicamente el encuentro. Pero en esta ocasión, la iniciativa la ha tomado Haití. Bien, mire, a mí me da la impresión, pero estamos entrando a un campo puramente especulativo. No hay de otra, no hay información. Sí, que probablemente Haití no esté satisfecho con la solución final que se le ha dado al tema ley de naturalización y reglamento. La publicación de hoy, oficial, que se publica en los principales diarios, un documento a toda página que hace el Ministerio de Interior y Policía, no deja ninguna duda. Al documento original se le han introducido reformas administrativas, estamos hablando del reglamento de aplicación de la ley, y entonces a esas reformas, lógicamente, lo tenemos en el listín diario, en el primer cuerpo del listín. Sí, porque tiene una notita al pie. Tiene una notita al pie que lo dice todo. Que lo dice todo. Que lo dice todo. Sí. La notita al pie dice lo siguiente. Y le voy a mostrar el documento. El documento es este. Pero, miren eso. Es una página que publicar el gobierno dominicano por vía del Ministerio de Interior y Policía. ¿Ven ustedes? Bueno, entonces, al pie de esa página aparecen estas dos precisiones. Miren ahora. Al pie de la página aparecen nota: en todos los casos debe anexarse los documentos descritos a continuación. A. Copia de los documentos de identidad de los padres. B. Copia de los documentos de identidad de los testigos. La solicitud debe ser registrada en la oficina del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que se encuentran en las gobernaciones provinciales. Eso, como ustedes ven, es una publicación del Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana. Por eso los esfuerzos de tratar de decir que el plan de regularización ha fracasado. ¿Entiendes? Por eso es que los prohaitianos, porque es así, la gente que está a favor de que rumba abierta, que entren todos, esa gente ahora han iniciado una campañita diciendo que el plan de regularización ha fracasado por obstáculos que se le han puesto y que en el país eso no son obstáculos. Porque no está la medida. No son obstáculos. Vayan a reclamarle a Estados Unidos cuando le da el papelito a aquel. Bueno, usted necesita llenar estos requisitos. Lo primero es que debe hablar inglés. Y conocer la historia. Y conocer la historia. Tiene que decir cuándo se inicia la independencia, cómo fue, cuántas colonias le dieron. Y después de eso es que hay mambo para usted recibir. Y tiene que pronunciar una frase de Washington, por lo menos una. Sí, y ya usted sabe. Imagínese usted un haitianito tratando de hacer referencia a los orígenes del Estado Dominicano, los eventos más importantes de la independencia, la restauración, Duarte, Luperón. Eso es difícil. Eso es difícil. Pero lógicamente usted no puede venir a solicitar la nacionalidad en la República Dominicana si usted no tiene copia de los documentos de identidad de sus padres. Y tampoco tenemos culpa de que los pobres cañeros, su gobierno no pueda dotarlo de los recursos para sacar sus papeles. Porque dice nuestro gran amigo Frisinea, el embajador haitiano aquí en República Dominicana, que el Estado haitiano ya no puede hacer más por los cañeros. Que él lo lamenta por los cañeros haitianos, pero que ya no le pueden bajar más a la tarifa que ya le bajaron para ellos poder conseguir los documentos. Eso dice, con mucha responsabilidad,
el embajador Frisineas, ante un reclamo legítimo que hacen los cañeros haitianos de que se la están poniendo difícil porque no tienen los recursos para pagarle a su Estado para que su Estado le dé las facilidades de conseguir los documentos. Contrario al Estado dominicano, que ya ha aportado en lo que va de gestión de la plan de regularización 800 millones y todavía faltan 400 y tantos millones de pesos para ser colocados a favor de esa colectividad haitiana, prácticamente para darle las facilidades de instalación de centros, como bien apuntara el ministro de Interior y Policía. Hacen falta esos recursos. O sea, que el Estado dominicano se está sacrificando un poco más al buscar más de 1.000 millones de pesos que no tiene, que nos hacen falta para ayudar a esa colectividad de haitianos que su Estado dice no tener recursos para otorgarle un documento a quien tiene obligación el Estado haitiano de dárselo a sus conciudadanos. Mira una cosa, lo que pasa es que la inconsecuencia con que los prohaitianos del país miden a nosotros, a los que queremos defender la nacionalidad, y al propio Estado dominicano, llega a extremos que uno nunca imaginó. Fíjense qué es lo que dice esta publicación del Ministerio de Interior y Policía. Para la solicitud de registro deben presentarse por lo menos uno o más de los siguientes medios de prueba. 1. Constancia de nacido vivo emitida por un hospital público o centro de salud privado que indique el nombre de la madre, género de la criatura y la fecha de nacimiento. 2. Acto de notoriedad por ante notario público de 7 testigos dominicanos hábiles que indiquen la fecha y lugar de nacimiento, así como el nombre del niño o niña y los nombres de los padres. 3. Declaración jurada mediante acto auténtico ante notario público de la partera que recibiera al niño o niña, indicando la fecha y el lugar de nacimiento de éste, así como el nombre de la madre. 4. Y último, cualquiera de esas 4 condiciones. Declaración jurada mediante acto auténtico ante notario público de familiares dominicanos en primero o segundo grado que posean documentación nacional dominicana. Cualquiera de estos 4 pasos, es difícil que te pregunten por tu madre, por tu padre, ¿dónde naciste? Eso es... Te maltratan cuando te preguntan eso. Entonces eso es lo que ha hecho el Ministerio de Interior, que te pide en adición que tú traigas copia de los documentos de identidad de los padres, si usted quiere registrar un niño como nacional, porque no salió de la nada esa criatura. Eso se le exige a un dominicano cuando va a una oficialía del Estado Civil. Y copia los documentos de identidad de los testigos, el caso de los 7 que certifiquen que son 7 dominicanos. Que a propósito deberíamos sopesar bien ese legítimo reclamo que están haciendo varios sectores de la vida nacional de declarar persona no grata al representante de la ACNUR aquí en el país, al hijo de Vargas Llosa, Gonzalo Vargas Llosa. A ese Gonzalo Vargas Llosa por atrevido e inconsecuente. Ese es el que está gastándose un dinero que se lo dan de allá a esas agencias internacionales y va a llevar a la señora esta, ¿cómo que se llama? De Guip. A la de Guip. De Guip. Sí, para presentar un expediente contra la República Dominicana en materia de discriminación y presentar al país como que en este país se violentan todos los derechos de los haitianos y hablar de apatridia en el país, en la República Dominicana. Entonces, ese señor es el centro de atención de agrupaciones dominicanas que legítimamente están pidiendo que sea declarado persona no grata. Ya la Cámara de Diputados aprobó una resolución rechazando
las incursiones de este señor afrentoso y atrevido que ha estado desde hace tiempo conformando grupos de haitianos en el país, en diferentes puntos del país, orientándolo en acciones que lo que hacen es perturbar el ambiente en la República Dominicana y perturbar el proceso que estamos llevando a cabo de aligerar la carga y llegar a una relación de mutuo respeto con el pueblo y las autoridades haitianas. Y ese señor, el de la ACNUR, en coordinación con malos dominicanos enquistados en algunos medios de comunicación y en entidades como Participación Ciudadana y el Grupo Bonó y otros grupos de jesuitas en el país. No. Juan Bolívar escribió en su trabajo del sábado pasado que aquí vamos a ver si le hacemos o no caso a los organismos internacionales. Al carajo para Juan Bolívar, óyeme. Yo te voy a decir una cosa, nosotros, ya la Cámara de Diputados... Es una majadería sí, ya. una majadería porque es que lo han dejado llegar hasta ahí. Y lo que estamos pasando, estos acontecimientos conducen a consolidar y fortalecer la posición dominicana. Acuérdese de la mesita de noche, es uno de los temas que tenemos que tener ahí junto a la Biblia. La defensa de la soberanía nacional, de nuestro territorio. Eso tenemos que tenerlo en la mesita de noche junto con la Biblia. Oigan que se lo estoy diciendo, como el tema eléctrico y el de los salarios. Ahí, en la mesita de noche. Ustedes no saben qué es lo que está pasando. Ojalá podamos subir ese documental para que ustedes vean a lo que nosotros le estamos huyendo despavoridos. Para que ustedes vean por qué nosotros nos mantenemos y nos vamos a seguir manteniendo alerta frente a todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? La diferencia, señores. Dos mundos diferentes, completamente diferentes. Dos mundos diferentes. Un documento no elaborado por nosotros. Bueno, hay una participación, pero son extranjeros, fundaciones internacionales. Entre ellos dos propios nombres. Sí, para que vean ustedes, amigos televidentes, por qué nosotros le tenemos miedo a esa mancha gris que procura trasladarse. ¿Ustedes saben a qué me refiero a la mancha gris? A ese gran desmonte criminal que hay en Haití y que ha llevado a ese pobre pueblo a las condiciones en que está, a vivir prácticamente de la leña y de leña del carbón y no tener agua. Es desgarrador, desgarrador, una cosa terrible, dantesca. Y usted ve en ese documental cómo esa mancha comienza a correrse, ha comenzado a correrse, algo que venimos nosotros alertando desde hace tiempo, porque en el periódico Listín Diario, cuando nosotros tuvimos la dicha de dirigir allá, el periódico Listín Diario, se hizo un gran reportaje a iniciativa nuestra, que lo hizo Geraldino González, que ganó una mención importante en la CIP, ese trabajo, alertando sobre la situación de Haití en materia de ambiente y de cómo se estaba trasladando hasta este lado. Fíjense cómo tenemos nosotros nuestra sierra de Bauruco afectada severamente por incursiones de esa gente, depredadores, tumbando para hacer carbón, mandarlo a Haití y por ahí también despacharlo, porque es una cosa terrible, Pedro, es un negocio montado. Todos los días de familia, y hay un par de familias haitianas, poderosas, de esas haitianas. ¿Tú sabes que yo creo que ya sabe dónde están las Fuerzas Armadas que permiten el trasiego de cantidades enormes de carbón. De carbón. Desde el territorio, primero que se desmonte ante sus ojos. Primero que se desmonte. Y luego que se haga carbón. Luego que se carguen camiones. Increíble. Y se pase hacia el otro lado. ¿Dónde están los que vigilan entonces el bosque? Bueno. Los que vigilan la frontera. A eso le llaman la porosidad de la frontera. Por eso que yo estaba de acuerdo con el muro. ¿Y dónde están todos esos militares que tenemos? Más de 60,000 hombres bostezando en cuarteles todos los días. En la Regia y Mella. En la Regia y Mella. Ahora tú sabes lo que te pueden hacer. Ahí es que están en la Regia y Mella. Mira. ¿Tú te acuerdas de eso? Guarango, mi amigo Guarango, un saludo, ojalá me esté viendo el viejo. Yo sinceramente mandaría todos esos destacamentos para allá. La situación es grave. Ese reportaje que ustedes van a ver dentro de unos minutos
pues pone los pelos de punta. Sí, y oigan terrible. Esto, oigan esto, la comunidad internacional, las fundaciones que tienen que ver con el ambiente internacionales, están realmente preocupadas por la República Dominicana. Para que lo sepan. No ya por Haití, que lo consideran perdido, y dicen que solo una conjunción de naciones, muchas, que tomen bajo control el Estado haitiano. Ahí es que no quiere y que inviertan eso es lo que ellos tienen que hacer. A un programa de reforestación. Se lo carga la República bajo Dominicana. conducción internacional para salvar ese país. Pero la buena voluntad del presidente, eso es lo que dicen. Del presidente Danilo Medina estuvo ahí. Claro. Desde el principio, lo primero que dijo el presidente Danilo Medina, que le dio en una muestra de buena voluntad a los haitianos a través de su presidente, fue: presidente, mire, nosotros estamos en disposición de poner al servicio de Haití toda nuestra infraestructura. Y todos los viveros, incluidos todos los viveros. Nuestros viveros, sí, para que usted inicie allá en Haití un proceso de reforestación. Vamos a empezar por ahí. Y nuestros técnicos se lo mandamos para que vayan y colaboren con ustedes, porque nosotros hemos tenido experiencias fabulosas como Quisqueya Verde. Fíjense cómo estamos nosotros. Vamos a darle esa facilidad a ustedes, presidente. O sea, el presidente bailarín, como Martelly le hizo el caso. Oye, tú sabes, la reacción Miren, fue... señores, bailarín ¿cuál es la situación? Siguió en su rumba. Miren cuál es la situación que se expresa y se está contenida en ese documental que le vamos a pasar en unos minutos, unos instantes. Ellos dicen que después de un esfuerzo tan loable que ha hecho la sociedad dominicana por salir del atraso, y reflejan la sociedad dominicana, está hablando en el plano económico y social, y que luego de haber preservado más de un 30% de la foresta y de haber convertido a esta nación colocada ya visiblemente ante la comunidad internacional como una nación viable, así dicen ellos, las fundaciones y los expertos internacionales, sería lamentable, dicen ellos, que sea expropiada por un vecino que no supo preservarse y que además ha perdido toda capacidad, que ha colapsado, y autoridad, y que allá colapsó, así lo dicen, colapsó. Óigame, es un documento de un valor inestimable que debieran ya tenerlo ya sobre la mesa entidades como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las autoridades supremas de Canadá y de Francia, para que sepan que lo que están tratando de hacer con República Dominicana se aproxima a un crimen político. A un crimen político. Porque estarían condenando a una nación que está en la antesala de salir de su desarrollo a regresar a los niveles antiquísimos de una nación que apenas, como era al inicio del siglo XX, nosotros éramos una nación llena de pobreza. De pobreza por todas partes. Inseguridad. Inseguridad. Con un Estado que pasaba de manos, como usted pasaba de manos de una pelota, de una cancha a otra. Así es. Bueno, y todo tipo de aprovechados, sin todos en posición de poder. Bueno, eso terminó. Esta es una nación con un Producto Interno Bruto de más de 60,000 millones de dólares. El Producto Interno Bruto más grande de Centroamérica y Caribe, de cualquier nación. Para que lo República sepa. Dominicana. La República Dominicana. Nosotros tenemos el más potente turismo de toda la región. Para que se sepa. Con más de 5 millones de visitantes. El mayor receptor de inversiones extranjeras. Somos el quinto mayor productor de oro y plata del mundo, de oro del mundo. Y estamos a la puerta de volver a recuperar la condición de sexto mayor productor de níquel del mundo una vez se resuelve el problema Miranda. Y muchísimas cosas más. Y ese tabaco, y somos el principal exportador mundial de tabaco de marca y principal exportador mundial de productos orgánicos tales como café, cacao, guineo. Oh, pero venga acá, una nación con futuro. Se nos quiere condenar al ostracismo, a las naciones que no tienen futuro, solo porque hay que resolver el problema haitiano. No, un momentito. Tal como dicen esos señores que son personalidades con autoridad mundial. Con autoridad mundial. Premio Nobel. Tiene que convocarse la comunidad internacional
y muestran el grupo de naciones que pueden hacer eso, tomar bajo control a Haití, meterse allá a dirigir el proceso de rehabilitación, de sanación y conducirla por un sendero que le permita la sobrevivencia. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso ya. Y estas majaderías, porque lo que se alcanza a ver, aunque hay que esperar a confirmarlo, de las autoridades haitianas convocando por su cuenta a un encuentro el próximo lunes para discutir, dicen ellos, que los asuntos que ya se consideraban resueltos. Sí, te estoy diciendo. Eso se llama buscar, no dude que se esté buscando otro ruido. Y cuando se produce un ruido, no, y preparando las retrasan condiciones para la reunión de Ginebra. De la eso es lo que digo. Sí. Donde el fresco de la ACNUR está preparando su expediente. Un momentito, así no. Porque el país, este país que ha luchado tanto por salir del atraso, que tiene una estabilidad envidiable. Sí, señor. La estabilidad política, económica y social de la República Dominicana. Es envidiable en América Latina. Sí. Aquí están viniendo capitales a borbotones, ya no solamente de Venezuela, están viniendo de Sudamérica, de varias partes, Colombia interesadísima, Brasil, Ecuador, viniendo a invertir al país. Aquí están viniendo inversionistas de Paraguay. ¿Usted se imagina? Sí. De Paraguay, naciones con las cuales nosotros queríamos no tener tan buenas. Es que a veces uno no entiende algunas actitudes. Porque fíjense, nosotros estamos hablando en el caso particular del tema dominico-haitiano, y hemos visto los protagonistas están ahí, están en medio. Sabemos quiénes son los que están en ese despropósito en contra del país. Dominicanos y extranjeros están debidamente ubicados, todos. Pero fíjate también, Pedro, para que tú veas a propósito de ese clima de estabilidad y paz social que tenemos nosotros en la República Dominicana. Mira como realmente no acabo de entender la actitud de este sacerdote, el Camilo, sí. de Monseñor Camilo. Porque yo ya al otro, Orlando Gil le manda un recado. Espérate, ¿cómo que se llama el otro? Padre Rogelio. Al Padre Rogelio ya, eso es yo he dicho, es folclore ya. Eso es folclore, es un hombre con una mochila cargada de piedra y que levante el puño y que dice que se va a tropar con cualquiera. Con un pajón. Y con ya esas son cosas que uno lo ve ahí, pero ver a un obispo como el de La Vega, un hombre que yo le tengo mucho respeto y admiración, estar en esto, entremezclado con reconocidos turberos, entremezclado ahí con turberos, dejándose usar con la dirigencia del Partido Revolucionario Mayoritario, que no encuentra espacio, que se ha ido desmontando y no encuentra espacio, se están díscolos. No tienen campaña. No tienen campaña. Entonces se agarra de ahí para entonces montar un show de mal gusto, pero además con los riesgos, Monseñor Camilo, que eso Miren, ustedes provocaron situaciones en Bonao, terrible, hace un par de días, lo hicieron en Santiago también. Entonces uno no entiende este tipo de actitudes. Además sobre temas ya discutidos y resolutados, porque el tema de Loma Miranda ya es un tema que debe ir a otro nivel, se produjo la observación del Poder Ejecutivo. Una observación, pero una observación con todas las de la ley. Claro. Y una actitud abierta, clara, franca, transparente del gobierno, en el sentido de que ni Loma Miranda ni ningún otro espacio territorial dominicano va a ser tocado si no es guardando todos los estudios y todos los requerimientos sobre esos fines. Entonces uno no acaba de entender por qué mantener una actitud hostil, y además en ocasiones, porque yo vi y escuché palabrotas, Pedro, durante esa actividad que encabezó Monseñor Camilo en contra de la figura del presidente de la República. Yo digo que a la suprema autoridad de la Iglesia. Entonces eso no puede ser. Presta atención a esos eventos. Esos son de los eventos que decimos. Puede medrar considerablemente su influencia en la sociedad dominicana. Sí. Para que lo sepan,
Y nosotros le tenemos mucho respeto a la Iglesia Católica. Pero por supuesto que sí. Ya, tiene mucho que ver con la No, y a propio estabilidad, Camilo. con el desarrollo, con la modernidad de la República Dominicana. Siempre ha estado al lado de los mejores ya causas. tenemos- Vamos a ver, documental. sí, Sí, tenemos el tenemos documental. Miren, ¿verdad? señores, este documental fue capturado con la ayuda de instituciones importantes de la República Dominicana, pero esencialmente es una producción desde el exterior, preocupado por el presente y futuro de la República Dominicana, y lógicamente motivado por la situación que está enfrentando nuestro vecino Haití. Adelante con este documental. Vamos a Creo que el documental se llama Tierra Perdida, Tierra Perdida, que es la de aquel lado. que es la de aquel lado. Tierra Perdida, pero que amenaza, como yo digo, esa mancha amenaza con cruzar de este lado. Y eso es lo que están advirtiendo ellos y hemos advertido nosotros desde hace muchísimo tiempo, que venimos advirtiendo esa situación terrible que ya se está dando en Sierra de Bauruco, para poner un caso, para poner un ejemplo, en la Sierra de Bauruco. Y ahora, Charlie, ¿cuál es el tema? No estábamos listos ya. Sí, ya venimos. La Tierra Sí, Perdida, ya la tenemos. que es una producción de la Fundación García Arévalo como aporte local y de varias fundaciones internacionales que se unieron para producirlo. Es una contribución sin duda alguna a la isla Hispaniola, así se presenta, pero es una recopilación de un valor inestimable. Vamos a un cambio Vamos a una y de pausa. inmediato viene el Y documental. entonces de inmediato entramos con el documental. Vamos a hacer eso para darle tiempo a que lo afinen allá arriba. Nosotros por nuestra parte nos Volvemos. despedimos.